Muchos de nosotros probablemente, o muchos de ustedes, han escuchado probablemente la palabra metanoia. Pero ¿cuál es el significado de esta palabra? Te cuento. La palabra metanoia proviene del griego metanoia y su significado literal es cambiar de mente, transformación interior o arrepentimiento. En cuanto a la etimología de la palabra, está compuesta por dos palabras. La palabra meta, que quiere decir cambio, más allá, después. Y la palabra noia o nous, que quiere decir mente, entendimiento, pensamiento y percepción. Una palabra poderosa con un significado extraordinariamente profundo. Aleluya. Por lo tanto, la palabra metanoia implica un cambio profundo y radical en cuanto a mi mente, a mis pensamientos, y que esto se va a reflejar en qué, en mi manera de vivir y en mi conducta cotidiana. Aleluya. Es decir, la palabra metanoia no es sencillamente un sentimiento de culpa o lo que muchos llaman este asunto del remordimiento. No, la palabra metanoia se trata de una transformación real y duradera y, ¿por qué no?, progresiva del corazón del ser humano, como acabamos de decir un momento, que se revela a través de nuestro comportamiento. Aleluya. Entonces, en resumen, la palabra metanoia es un cambio profundo de mente y corazón. Es un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento genuino que se refleja en mi manera de vivir y en mi conducta. Es una transformación espiritual guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, en el contexto bíblico, la palabra metanoia en el Nuevo Testamento la vemos en la boca de nada más y nada menos que de Juan el Bautista, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y nada más y nada menos que del Señor Jesucristo, entre muchos otros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 17 dice: arrepentíos, metanoie, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro predicó: arrepentíos, metanoia otra vez, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Esto está en el Hechos capítulo 2, verso 38. En estos casos, mi hermano, la palabra metanoia no se refiere a una simple tristeza por haber pecado, a un simple remordimiento, a un simple sentirme mal porque pequé. La palabra metanoia se refiere, mi hermano, a una decisión firme y clara de obtener y de realizar cambios progresivos y duraderos con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Es un cambio radical en cuanto a mi percepción de Dios y de el pecado. Entre tanto, metanoia, mi hermano, no es sencillamente una emoción, un remordimiento emocional en el que no se ve ninguna suerte de cambio. No es, por ejemplo, sencillamente confesar el pecado, pero seguir en la misma cosa. No es una emoción momentánea del domingo. Ahora bien, ¿qué si es metanoia? Es una renuncia voluntaria a la vieja pasada manera de vivir. Aleluya. Es literalmente alinear mi mente con la mente de Cristo, con lo que dicen las Escrituras. Mire, la palabra de Dios habla en el libro de Santiago que aquel que tenga falta de sabiduría la pida a Dios, porque Él la da y la da en abundancia. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor le interesa que usted y yo procedamos como personas sabias. Y no solamente eso, el apóstol Pablo, si no me equivoco, en alguna de sus cartas a las iglesias le dijo: gente, por favor, mis hermanos, en cuanto a vuestra pasada manera, en cuanto a vuestra vieja pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
En otra parte de la palabra también dice, mire, despojaos del peso del pecado que os agobia. Bendito sea el nombre de Dios. Ciertísimamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder obtener y alcanzar esa metanoia, esa transformación radical en nuestra mente y en nuestra percepción del pecado y lograr ese arrepentimiento al cual se nos está llamando en las Escrituras. Aleluya. Pero también se requiere una cuota de responsabilidad y de colaboración de parte suya y de parte mía. No es solamente, sí, el Espíritu va a hacer la obra, claro que sí, pero ¿qué sucede? Lo que usted y yo no podemos hacer es lo que el Espíritu va a hacer, pero lo que usted y yo sí podemos lograr, el Espíritu Santo no lo va a hacer por nosotros. Entonces, yo no sé usted, vuelvo y se lo repito, pero en cuanto a mí, yo quiero esa metanoia de mi mente, de mis pensamientos, de mi manera de vivir. Ese cambio radical, duradero y evidente en mi conducta. Que ya no sigamos con los rudimentos del viejo hombre. Que no sigamos con las mismas cosas del pasado. En muchos casos, cuestiones de las que ya el Señor nos ha libertado y que no hagamos muchos de nosotros, mire, como el perro que vuelve al vómito. Es hora de que caminemos en esa metanoia de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro carácter, para poder experimentar, mi hermano, esa libertad que ya Cristo compró en la cruz del Calvario y por la cual se pagó un precio muy alto. ¿Y qué fue ese precio, mi hermano? La sangre derramada del Señor Jesús hace ya tantos años en aquel lugar llamado Gólgota. Usted y yo hemos sido libres del pecado y la verdadera libertad es cuando usted y yo podemos definitivamente decirle que no al pecado, cerrarle la puerta y decirle no, yo no voy a participar en eso. Entonces tenemos un problema que muchas veces creemos, mi hermano, que pecado es solamente fornicación y adulterio. Y eso no es así, mi hermano. Los chismes, las contiendas, las murmuraciones, mi hermano, el admitir cohecho en contra de nuestro hermano, la desobediencia, la rencilla, el estar metiendo cizaña, el andar con cosas que no vienen al caso, mi hermano. Todo eso es pecado, las envidias, mi hermano, todas esas cosas son pecados. Y esos son pecados, por decirlo así, que esas son de esas zorritas chiquititicas que son las que andan ahí y se meten en los campos y te lo echan a perder por completo. ¿Por qué? Porque solamente estamos mirando las cosas grandes. Pero es muy importante, ya para ir finalizando, por eso es bien importante, mi hermano, que mantengamos una relación con el Señor a través de la oración y la lectura de la palabra. El Señor Jesús nos dejó instrucciones claras. Orad y velad para que no caigáis en tentación. Tenemos que fortalecer nuestra vida de oración, nuestra vida de búsqueda, nuestra vida de intimidad. ¿Para qué? Para que esa metanoia de nuestra mente, de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir, mi hermano, sea efectiva, sea visible, mi hermano, en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro diario vivir. Entonces, procuremos, bendito sea el nombre de Dios, estar en ese contacto con el Señor. Aleluya. Entre tanto, nos es necesario tener ese contacto continuo con la palabra del Señor, con la oración, con los hermanos en la iglesia, para nosotros poder experimentar esa metanoia, ese cambio radical de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra percepción de Dios y del pecado. Vuelvo y les repito una vez más, la palabra de Dios habla en Santiago de que todo aquel que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios y Él la va a dar con abundancia. Pero aquí mismo en Santiago también se habla de algo muy interesante, y es que dice que no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra del Señor, porque si somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra, no estamos haciendo otra cosa que engañándonos
a nosotros mismos. Y eso es triste, porque que otro te engañe, pues imagínese usted, pero usted y yo engañarnos nosotros a nosotros mismos, traicionarme yo a mí misma, que otro venga y lo haga, pues imagínese. Pero que yo misma me infringe ese daño, que yo misma me lastime de esa manera, mi hermano, eso resulta cuesta arriba, eso es terrible, mi hermano. Entonces, tenemos que buscar el rostro del Señor en oración, leer la palabra. Mi hermano, mire, la palabra de Dios santifica. La palabra de Dios es espada de dos filos que discierne las intenciones y los deseos y las cuestiones del corazón. Mi hermano, la palabra de Dios nos va, mire, mi hermano, la palabra de Dios confronta. El Espíritu Santo nos redarguye a través de la palabra, mi hermano. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, es viva. Ella misma dice, yo estoy viva, es viva y eficaz. La palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya finalmente, mi hermano, para fines, por ejemplo, de usted y yo andar por ahí predicando y qué sé yo, y que evangelizando, no sé, esas cosas, dando la palabra. Mi hermano, ¿cómo vamos a estar hablando y haciendo esas cosas de un Dios que no se refleja en nuestra vida, que no se ve en nosotros? Y yo no estoy hablando de gente que ande por ahí inventando, imaginándose cosas de si usted es o usted no es. Mire, déjese de eso. Aquí estamos hablando de qué opina el Espíritu Santo de usted de mí. Porque la gente siempre va a tener algo que decir y desafortunadamente pocas veces es bueno. Pero la pregunta aquí es, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Cuál es la opinión del Señor? Dice el Señor, sí, tú estás caminando en una metanoia radical. O sencillamente el Espíritu va a decir, te falta. Ya es tiempo de que nosotros comencemos a caminar de la manera que Dios le agrada, de que los que tengamos que volver a Dios, volvamos a Dios. Los que tengamos que, no sé, algunos que quizás el Señor los tiene en el desierto, no sé, para reposicionarlos y recaptar su atención, cualquiera que sea el caso, no lo sé. Pero sea lo que sea, mi hermano, hoy te quiero invitar a que entremos en esa metanoia, en ese cambio radical de mis pensamientos, de mi mente, de mi percepción de Dios y del pecado. Y por consiguiente esto va a afectar de manera directa y progresiva mi carácter, mi comportamiento, mi manera de vivir. Y las personas que están afuera van a poder ver a Cristo en mí. No verme a mí, porque es que si me ven a mí va a haber problemas. Si me ven a mí, así, bueno, no sé qué decir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Permitir la obra redentora, transformadora y, por supuesto, progresiva del Espíritu Santo en mí. La palabra de Dios nos dice en alguna parte, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero la pregunta para nosotros es en esta noche, ¿a quién nos encontramos nosotros resistiendo? ¿Y a quién estamos sometidos? ¿Estamos sometidos al yugo del pecado? ¿Estamos sometidos a la esclavitud, a las cadenas sucias del pecado? Por lo tanto, bendito sea el nombre de Dios, en una derrota espiritual. Y no solamente en una derrota espiritual, sometidos al yugo del pecado y resistiendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto es serio. Esto es serio. Nada, es mi oración para ti y también para mí, que caminemos en esa metanoia de nuestra mente, de nuestra manera de vivir, y que, como dijo el apóstol Pablo, nos deshagamos de toda esa pasada manera de vivir y ahora caminemos en la libertad que Cristo compró para nosotros, en la verdad de las Escrituras, en un renovar de nuestra mente, en esa metanoia, ese cambio, esa transformación visual y que dé fruto. Que no sea solamente de que yo lo diga, no, que haya fruto, que eso se vea, el fruto del Espíritu. Ay, mi madre, yo estoy tratando de terminar este asunto, pero mientras más sigo, mi hermano, es que hay más tela por donde cortar, así que ya lo vamos a dejar hasta aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga más y que el fruto del Espíritu se haga visible en ti y en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Bye, bye.